En este video vas a aprender a diseñar un mecanismo vía la manivela corredera utilizando el software WinMech, con el cual vas a poder comparar tus resultados que has hecho de ejercicios realizados a mano y vas a poder visualizar de manera gráfica cómo es el comportamiento de los vectores de velocidad, aceleración, de posición, y vas a poder tener mejor imaginación del comportamiento de este mecanismo. Pues sin más, comencemos con el video. Y bien, el software es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el mecanismo y aquí lo tenemos. Damos clic sobre alguna barra y la podemos girar para poder ver que el mecanismo se mueve de manera gráfica. ¿Qué más podemos hacer? Podemos encender nuestros vectores. En este caso voy a colocar el de la velocidad. Aquí ya aparece. Vamos a moverlo para poder ver cuál es el comportamiento. Aquí nos damos cuenta que cuando llega a su punto máximo, que es a 180 grados, nos damos cuenta que la velocidad en la deslizadera se convierte en cero. Y esto es porque la velocidad está cambiando de sentido. Continuamos con la trayectoria y nos damos cuenta que el vector ha cambiado de sentido. Y aquí en el punto máximo no se alcanza a distinguir, pero vamos a seleccionar todo el mecanismo y vamos a darle un porcentaje más pequeño para que se alcance a visualizar. Y aquí nos damos cuenta que también el vector de velocidad ha desaparecido por completo. Si continuamos con el movimiento, el vector vuelve a crecer, cambia de sentido, crece, se detiene, cambia de sentido y esto va a ser cíclico. Entonces, este es uno de los comportamientos interesantes que tiene las velocidades en este mecanismo y me refiero a las velocidades lineales. Vamos a ver cuál es el comportamiento de las aceleraciones. Apagamos la velocidad y nos vamos a la aceleración. En este caso nosotros no hemos colocado ninguna aceleración angular a nuestro mecanismo, lo tenemos de cero, por lo cual en este caso en nuestra barra A o 2 solamente se observa un solo vector, precisamente porque no hemos dado la aceleración. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que también la aceleración en la deslizadera está cambiando en sentido dependiendo del movimiento del mecanismo y dependiendo de la posición en la que está. Ahora bien, vamos a darle un valor a la aceleración angular que va a ser de 5 y ya nos damos cuenta que ya tenemos un nuevo vector que se está reflejando en nuestra barra AO2. Vamos a darle un poco más grande para que se visualice de mejor manera. Vamos a darle de 15, tal vez un poco más grande, vamos a 30. Listo. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos nuestra aceleración normal y nuestra aceleración tangencial, precisamente porque esta aceleración nos va a contribuir para este vector que está apareciendo ahora. Entonces, si nosotros volvemos a hacer la simulación, nos damos cuenta que estos vectores iniciales o en la barra de entrada no se están modificando porque están constantes, mientras que en la deslizadera sí se está modificando el valor del vector. Entonces, teniendo esto claro, vamos a continuar con otros valores. Entonces voy a apagar la aceleración ahora. ¿Y qué más podemos hacer? Podemos ir a observar nuestros resultados. Únicamente vamos a dar clic en esta tabla y ya nos está dando valores numéricos. Entonces aquí tenemos para los eslabones la posición, velocidad, aceleración y tenemos un montón de datos más. Sin embargo, nos vamos a concentrar únicamente en estos tres, incluso en la posición del centro instantáneo de rotación que vamos a ver más adelante. Aquí podemos observar que en nuestra posición tenemos 70 grados, que es precisamente el ángulo que nosotros colocamos aquí. Los 10 radianes sobre segundo, que es la velocidad que nosotros hemos colocado en la parte inferior. La aceleración de 30 radianes, que justamente también es la que colocamos. Y estos valores se van a mantener fijos, a pesar de que hemos movido el mecanismo. Ahora vamos a modificar de 70 grados a un valor de 90, por ejemplo. Nos observamos que aquí se ha modificado el de 90 y también los valores para la barra 3 y la deslizadera se modifican. Entonces aquí vamos a darle más movimiento y vamos a ver cómo estos valores van cambiando dependiendo de la posición en la que esté nuestro mecanismo. Entonces, dependiendo si tú hiciste un ejercicio en esta posición
o en esta posición, puedes comparar estos resultados que tenemos en esta tabla con los que has obtenido calculando en tu cuaderno. Ahora bien, aquí estamos observando que tenemos únicamente velocidades angulares y solo velocidades lineales en la deslizadera. Podemos modificar que no observemos los valores de eslabones, sino de puntos. Y aquí ya tenemos el cómo se va a estar comportando estas velocidades en cada uno de los puntos. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la posición, tenemos su módulo, tenemos la posición que va a ser el ángulo, con esto podemos definir la posición, pero también la podemos definir con X y Y, justamente lo que tenemos aquí. Ahora podemos hacer lo mismo con la velocidad. Aquí podemos tener sus componentes justamente de la velocidad con un módulo y con un ángulo. Y tenemos a X y a Y como las componentes que te comentaba. La aceleración también podemos tener el módulo o podemos tener aquí ya la aceleración en X, en Y podemos tener también la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces nos está dando todos estos resultados en este mecanismo. ¿Qué más podemos hacer de este mecanismo? Pues podemos irnos a este ojito que tenemos aquí, que es el filtro gráfico. Y aquí podemos nosotros encender más opciones. Por ejemplo, de manera gráfica solamente observamos las velocidades lineales que hay en cada uno de los puntos. Pero aquí nos podemos ir a donde dice cinemática y podemos observar también las velocidades y aceleraciones angulares. Incluso también las posiciones. Vamos a encenderlas todas. Aquí tenemos la posición. Aquí tenemos las velocidades angulares y las aceleraciones angulares. Podemos dar un giro para que podamos observar el comportamiento. Entonces, aquí algo interesante es que nos está dando el sentido de giro, dependiendo de los valores que hemos introducido. Por ejemplo, nosotros hemos colocado puros valores positivos, por eso es que el sentido nos está dando en el que se observa. Ahora, para la barra AB, podemos observar que para la velocidad angular está yendo en un sentido, mientras que para la aceleración angular está yendo en el otro sentido. Ahora podemos observar qué es lo que pasa si nosotros en vez de tener 10 ponemos menos 10. Aquí ya estamos cambiando los sentidos. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de que tengamos 30 tenemos menos 30? Cambiamos los sentidos nuevamente. ¿Y qué pasaría si regresamos al 10? Nuevamente pueden haber cambios de sentidos. Entonces, esto cuando lo hacemos en el cuaderno es un poco complejo el poderlo visualizar para ver hacia dónde está girando nuestra barra en ese instante, porque lo mismo, podemos tener diferentes instantes y observamos que, por ejemplo, la barra AB se está modificando en sentido, dependiendo del cuadrante en el cual se encuentra. Bien, ahora que ya lo hemos visualizado, vamos a apagar estas velocidades, posiciones y aceleraciones angulares y vamos a aprender ahora nuestras rectas de Kennedy y vamos a ver nuestros centros instantáneos de rotación. Entonces vamos a encender todo. Vamos a colocar la barra 2, la barra 3 y la deslizadera. Ya tenemos todo encendido y nos faltarían los relativos. Aquí vamos a colocar también encendidos. Muchas veces nos piden resolver nuestros ejercicios con centros instantáneos de rotación para poder calcular la velocidad. Y aquí nosotros podemos observar en dónde están ubicados los centros instantáneos de rotación. Podemos ver las rectas de Kennedy y los centros instantáneos de rotación, cómo es que se modifican conforme estamos haciendo un movimiento a nuestro mecanismo. Esto de manera gráfica es muy sencillo, sin embargo, cuando lo estás viendo en el cuaderno se vuelve un poco complejo. Entonces, esto es bastante funcional y es algo que te quería mostrar. Ahora vamos a apagar todas estas rectas de Kennedy, únicamente le damos aquí para que se cierren y listo, ya no las podemos observar. Y finalmente te quiero comentar que puedes modificar la dimensión de tu mecanismo únicamente dando doble clic en cada una de las barras. Aquí, por ejemplo, si quieres una barra de valor de 4, si quieres aquí una barra de valor de 10, lo puedes hacer. Únicamente tienes que comprobar que el mecanismo exista y lo único que vas a hacer es darle un movimiento y ver que el mecanismo exista.
¿Cómo se ve un mecanismo que no existe? Bueno, pues vamos a darle un valor aquí de 20, por ejemplo. Vamos a tocar el de todos y vamos a hacerlo más pequeño el mecanismo. Listo. Aquí nos podemos dar cuenta que en este instante el mecanismo sí está existiendo. Sin embargo, en este otro instante, cuando desaparece esta barra 3, el mecanismo deja de existir, porque físicamente, como son materiales que no son elásticos, pues el mecanismo no se puede estirar en la barra AB, como lo pudiéramos hacer a lo mejor con una liga. Aquí esto no se puede hacer, sino que hasta ahí llegaría y se detendría en el mecanismo. Y es donde nos damos cuenta que un mecanismo existe o no existe porque las dimensiones no son congruentes con lo que físicamente es posible. Entonces vamos a regresarlo a un valor diferente. Por ejemplo, vamos a darle un valor de 8. Y ya tenemos el mecanismo que gira completamente. Entonces aquí ya podemos observar y podemos obtener los nuevos resultados. Nos podemos dar cuenta que podemos colocarle masa, momento de inercia y un par externo. También podemos darle un punto CDG en el punto A o en el O2. Y esto lo podemos hacer para poder hacer cálculos diferentes y que son más enfocados a la cinética de mecanismos. Pero eso va a ser un tema para otro video. Así es que para que no se siga haciendo más largo, hasta aquí vamos a dejarlo. También te quiero comentar que esto puedes dejarlo girando para que puedas generar tal vez algún video y puedas ver el movimiento y el comportamiento de los valores de cómo se están modificando. Pues sin más, te invito a que te suscribas al canal. Tenemos ya muchos videos de estos temas y otros bastante interesantes también que son importantes para tu vida académica y que seguramente te van a ayudar a tener una calificación aprobatoria. Y no solamente eso, te van a enseñar a que vayas aprendiendo más acerca de estos temas que son bastante interesantes. También te invito a que te suscribas al canal si es que aún no lo haces. Déjame un like, por favor, esto nos ayuda bastante. Y si tienes alguna duda, te pido por favor que me escribas en la caja de comentarios para poder hacer un video personalizado, cargarlo y que lo puedas observar. Sin más, nos vemos en un siguiente video y cuídate mucho. Hasta luego.